Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este primer seminario de introducción a la implementación de las reformas, organizado por la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, el cual tiene como objetivo sensibilizar a los diversos servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal involucrados en la implementación de la reforma penal. Para dar inicio a este evento, presentaremos a los directivos y directores generales que nos acompañan, que presiden este seminario. En primer término, nos acompaña el señor magistrado Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación. Asimismo, nos hace el favor de acompañarnos la licenciada Lorena Angélica Taboada Pacheco. De igual forma, está con nosotros el licenciado Miguel González Canudas, director general de Asuntos Jurídicos. También está en este evento el licenciado Carlos Avilés Allende, director general de Comunicación Social. Nos acompaña también en el Presidium y apoyando precisamente la realización de este como de diversos eventos en el interior del Consejo de la Judicatura, el doctor Armando de Luna, director general de Servicios al Personal. Muchas gracias. De igual forma está con nosotros el ingeniero Gustavo Meucci, coordinador de Administración Regional. Nos honra también con su presencia el maestro Mario Alberto Torres López, director general de Defensoría Pública. Nos acompaña también como responsable de la planeación del Consejo de la Judicatura Federal el maestro José Abraham López Plasencia, director general de Innovación, Planeación. Y desde luego el director general de Programación y Presupuesto, el maestro Rodrigo Cervantes Lain. Nos honran también en la inauguración de este seminario 3 de los 6 ponentes que habrán de participar: la maestra María Novoa Cancela, el maestro Mauricio Ontiveros y el ingeniero Luis Villarreal. Sean bienvenidos todas y todos y cada uno de ustedes a este seminario. Gracias por su asistencia. Cederemos ahora la palabra al señor magistrado Óscar Vázquez Marín. Muy buenos días tengan todos ustedes. Licenciada Lorena Angélica Taboada Pacheco, directora general de Estadística Judicial. Licenciado Carlos Avilés Allende, director general de Comunicación Social. Licenciado Miguel González Canudas, director general de Asuntos Jurídicos. Doctor Armando de Luna Ávila, director general de Servicios al Personal. Maestro Rodrigo Cervantes Lain, director general de Programación y Presupuesto. Ingeniero Alfredo Iván Valle Domínguez, director general de Inmuebles y Mantenimiento. Ingeniero Meucci. Disculpe que me acuerdo su apellido, no me gustó, pero lo recuerdo con mucho cariño porque además es una gente que nos ha apoyado mucho en las primeras acciones que hemos estado llevando para la implementación de la reforma penal. Gracias, ingeniero. Compañeros del Observatorio Ciudadano de la Justicia que nos acompañan, estimadas compañeras y compañeros, servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, amigos todos. Es un gran placer para un servidor, a nombre del señor ministro presidente Juan Silva Mesa, recibir a todas y todos ustedes, servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, así como a los miembros del Observatorio Ciudadano de la Justicia, en este primer seminario interno de introducción a la implementación de la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación. El 18 de junio del 2012 se cumplieron 4 años de los 8 años previstos por el Poder Reformador de la Constitución
para la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial en México. De las 33 reformas penales que es necesario impulsar a nivel nacional dentro del plazo constitucional que resta, 32 reformas penales en el orden local y una en el ordenamiento federal. A la fecha, 2 entidades federativas funcionan de manera total o parcial conforme al proceso penal acusatorio, como son Baja California, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Ahora bien, para hacer realidad el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio a nivel federal, es necesario realizar diversas acciones en los 3 años, 8 meses que faltan. La aprobación, entre otros, del Código Federal de Procedimientos Penales por parte del Poder Legislativo, la capacitación de las policías, peritos, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, litigantes, juzgadores, docentes y estudiantes por parte de los institutos de capacitación en materia policial o de seguridad pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia, así como por las facultades y escuelas de derecho. La construcción de salas de audiencia para que operen los juzgados de control, de juicio oral y ejecución de penas por el Consejo de la Judicatura Federal. El diseño y operación de los sistemas informáticos de gestión. La reorganización de las instituciones involucradas en la reforma. La planeación y evaluación de los programas y, desde luego, la autorización de mayores recursos presupuestales por la Cámara de Diputados. Es poco el tiempo y muchas las acciones pendientes por realizar para concretar el ideal y la demanda de la sociedad de una mejor justicia penal en México. De los 3 poderes del Estado mexicano a los que compete impulsar este cambio, el Poder Judicial de la Federación, además de ser una institución relevante del proceso penal acusatorio, al ejercer la función de impartición y administración de justicia, es una institución clave del nuevo sistema, derivado de las nuevas facultades, competencias, procedimientos y actores que se crean en su estructura y organización: el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de penas, y en el área administrativa, el administrador judicial del Centro de Justicia Penal. De esta forma, el Poder Judicial de la Federación está destinado a fungir como director del proceso penal acusatorio, así como a convertirse en un actor fundamental del proceso de implementación, junto con los demás actores jurídicos, como son la Secretaría de Seguridad Pública, ahora será la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el órgano administrativo desconcentrado de readaptación social, así como el foro jurídico, las facultades y escuelas de derecho y la sociedad en general. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, consciente del reto que significa la implementación de las reformas penal, de juicio de amparo y derechos humanos, hace precisamente un año, en sesión de 23 de noviembre del 2011, aprobó la creación de la unidad de implementación como un área dependiente del presidente del propio Consejo, que estuviera a cargo del diseño, planeación, coordinación y evaluación de los planes, programas y acciones necesarias a cargo de las diversas áreas del Consejo para instrumentar con éxito las reformas, como se estableció en los artículos 86 y 87 del Acuerdo General que regula la organización y funcionamiento del propio órgano de gobierno. En ese sentido, la unidad de implementación inició sus trabajos materialmente el 1 de enero del 2012 con una plantilla de 12 servidores públicos, para conducir el rumbo de todas las acciones que implica la implementación de 3 grandes reformas constitucionales en una gran organización como lo es el Poder Judicial de la Federación. El personal de la unidad de implementación se dio a la tarea de desarrollar por cuenta propia, sin cargo adicional del presupuesto, un protocolo del modelo de implementación de las reformas que sirviera como brújula en este proceso, el cual fue aprobado por el Pleno de este órgano constitucional en sesión de 14 de marzo del año en curso. En ese sentido, el propio Pleno de este órgano de gobierno y administración judicial, en sesión de 26 de octubre del 2011, acordó que se realizara primeramente el plan de implementación de las reformas de juicio de amparo y derechos humanos, circunstancia que se cumplió al presentarse el plan referido en sesión de 4 de julio pasado, y posteriormente se continuara con la implementación de la reforma penal. El propio Pleno del Consejo, en sesión de 17 de octubre pasado, aprobó el programa de trabajo y acciones inmediatas a desarrollar por esta unidad de implementación
para la elaboración del plan de implementación de la reforma penal. Bajo ese contexto es que se desarrolla este seminario, a efecto de que todas y todos los servidores públicos que estamos directamente involucrados en la implementación de la reforma penal, conozcamos y dimensionemos a través de otros operadores que ya lo han hecho en el ámbito local, lo que nosotros queremos emprender en el ámbito federal. Tan solo para ilustrar un caso, quiero destacar el contenido del artículo primero transitorio de la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone que una vez que entren en vigor las reformas del sistema penal acusatorio, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un plazo de 6 meses para implementarla en él o los circuitos judiciales que determine, lo que en oportunidad significará un gran desafío para las áreas del Consejo al tener que instrumentar diversas acciones en un corto plazo. Por lo que este seminario pretende ser el punto de partida de la construcción de este gran plan, que deberá ser la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el Poder Judicial de la Federación. La concreción de la justicia penal que viene mucho dependerá de las acciones de implementación que hagamos en el presente. Es por ello que agradezco a las y los destacados ponentes que nos acompañan de las diversas entidades del país la disposición para compartir sus experiencias y conocimientos. Mi agradecimiento por su participación a la maestra María Novoa Cancela y la licenciada Carmen Alcalde Maicot, así como al magistrado de circuito José Nieves Luna Castro, licenciado César Cabello Ramírez, ingeniero Luis Villarreal Ontiveros y maestro Mauricio Ontiveros Ornelas. Asimismo, mi reconocimiento público a todos ustedes por el interés de participar en estas actividades de sensibilización. De igual forma, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer y reconocer públicamente a las y los servidores públicos que aceptaron el reto de integrar la unidad de implementación y trabajar de manera ejemplar por la construcción de las reformas penal, de juicio de amparo y derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación. Me refiero a las licenciadas Mónica Mendoza Gil, Elizabeth Suezen Martínez, Carla Hernández Mancera, así como a los licenciados Marco Cantero Cortés, Aurelio Cedillo Sandoval, Agustín Garfias Álvarez, Oscar Antonio González Madero, Carlos Trujillo Alemán, Ricardo Zamora Apam, Antonio Eladio Cortés Rosas, Jorge Gutiérrez Flores e Israel Rivas Acuña. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su trabajo y compromiso que se muestra en hechos como este seminario que hoy celebramos. Señoras y señores, como ustedes podrán darse cuenta, en el desarrollo de este seminario, a través de las ponencias que presenten los conferencistas, el reto de la implementación de la reforma penal en México es tan grande y complejo como la demanda que actualmente pide la sociedad mexicana de una mayor seguridad pública y una mejor justicia. Por tanto, la implementación de las reformas debe constituir para todos y todas los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, además de una obligación, un gran compromiso con la sociedad de hacer realidad el ideal de la justicia penal previsto en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, que propone como objetivo del proceso penal lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ese es nuestro ideal, ese debe ser nuestro compromiso constitucional, construir una nueva justicia penal para una nueva época en beneficio de la sociedad. Bajo esas consideraciones, si me permiten, con la venia de todos ustedes, procederemos a declarar la inauguración de este seminario. A nombre del señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, siendo las 9:20 del día 23 de noviembre de 2012, declaro formalmente inaugurado este seminario de introducción a la implementación de la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación, esperando que los conocimientos que aquí se expongan sean en beneficio del Consejo de la Judicatura Federal, pero sobre todo de la sociedad. Muchas gracias. Una de las características que se ha señalado del modelo de implementación es la característica de la integralidad.
tomando en cuenta que la implementación de las reformas es un cambio estructural que impacta en todas las instituciones del sistema de justicia en los diversos ámbitos. En ese sentido, la planeación y la evaluación se vuelven dos activos muy importantes para precisamente poder medir el avance que se va dando en la medida del proceso de implementación. Tomando en cuenta esa circunstancia, en la unidad de implementación, en los ejes de tecnologías de la información y planeación, se han desarrollado de enero de 2012 a la fecha, en lo que va de menos de 11 meses, 2 productos informáticos, con el apoyo desde luego de la Dirección General de Tecnologías de la Información, que vale la pena mencionar. En el mercado, en las instituciones públicas, estos productos que vamos a ver, pues oscilan un costo de alrededor de 5 millones de pesos, 8 millones de pesos. Y sin embargo, estos 2 productos se han desarrollado de manera sin cargo adicional al Poder Judicial de la Federación, por estos 2 compañeros que son el doctor Marcos Cantero Cortés, quienes serán la presentación, y el maestro Aurelio Cedillo Sandoval. Por lo que queda la voz a ellos. Muy buenos días, distinguidos invitados, asistentes a este seminario. Como parte de las acciones que esta unidad ha venido realizando en torno a la implementación de la reforma penal, se encuentra la recopilación, análisis y sistematización de información que nos permita, por un lado, conocer los avances que en materia de implementación del nuevo sistema de justicia penal existen en otros niveles de gobierno y, por otro lado, identificar las variables que faciliten la toma de decisiones en torno a las fases de implementación hacia el interior del Poder Judicial de la Federación. Es así como en una primera fase se desarrolló para la reforma de amparo y derechos humanos una herramienta denominada Mapa de Sentencias Emitidas conforme a Derechos Humanos, cuya finalidad es, como su nombre lo indica, destacar en tiempo real aquellos circuitos judiciales en donde se estén emitiendo sentencias de esta índole. En pantalla podemos apreciar esta herramienta, la cual fue construida con el apoyo del boletín informático que es emitido mes con mes por parte de la Secretaría Técnica de Difusión, que pertenece a la Unidad de Implementación de las Reformas, a cargo de el maestro Israel Rivas Acuña. A partir de esta idea y de la información recopilada de diversas fuentes, se crea un repositorio de información que sirve de base para alimentar diversos indicadores que en una primera fase orientarán a las primeras acciones en torno a la implementación de la reforma penal en el Poder Judicial de la Federación y posteriormente retroalimentar dicho repositorio con información proveniente de las áreas del Consejo participantes de dicha implementación a través de los diversos ejes de acción que la conforman. A manera de ejemplo, podemos ver en el monitor las distintas variables que hoy en día tenemos almacenadas en los repositorios de información de la propia unidad y que actualmente tenemos visibles y que nos sirven básicamente para tener una base inicial que nos permita tener el camino, formar el camino que nos permita visualizar hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer en una primera fase y hacia dónde tenemos que caminar para poder llegar a implementar en el Poder Judicial de la Federación la reforma penal. Tenemos básicamente, Marco, tenemos 18 variables que podemos ver en pantalla. Una de ellas, por ejemplo, es el mapa de sentencias emitidas conforme a derechos humanos. Este mapa lo que muestra es en tiempo real los circuitos judiciales en donde se han emitido sentencias con apego conforme a derechos humanos. Si nos posicionamos el mouse o el ratón sobre cada estado, nos muestra aquellas sentencias que han aparecido en los boletines electrónicos de la reforma, aquellos estados o circuitos judiciales donde se han emitido y el número de sentencias que se han emitido conforme a estos criterios, ¿no? Cada estado muestra conforme a un color diferente cierta tonalidad, entre mayor es la tonalidad, es el mayor número de sentencias que se han emitido. Conforme se van registrando en este boletín,
es el estado con mayor tonalidad o con digamos a mayor a menor tonalidad es el estado que mayor sentencias tiene. Y hacia abajo de la pantalla podemos ver el detalle de estos estados, y si le damos clic en el nombre del estado podemos ver todavía a mayor detalle el estado que guardan estas sentencias que se han emitido, ¿no? Inclusive podemos ver un poco más detalle de la información, como es la ciudad donde se emitió, el tipo de órgano, la materia, el expediente. Inclusive podemos ver en un archivo PDF que se encuentra en un costado de la tabla, podemos ver el expediente completo que fue emitido en ese y que corresponde a ese expediente. Asimismo, incorpora del lado derecho del lado derecho un buscador para, en caso de que las personas que consulten esta página desean ubicar alguna sentencia que se haya emitido con respecto a algún criterio conforme a derechos humanos, pueden ubicar la sentencia con respecto a la ciudad, al estado, un catálogo que tenemos nosotros predefinido conforme a los criterios de derechos humanos, o inclusive alguna palabra clave. O tenemos una búsqueda avanzada, donde vienen otros criterios todavía más avanzados que por cuestiones de tiempo, pues bueno, no nos daría oportunidad de ver. Del lado derecho también, ahora ya más enfocado a la reforma penal y que conforma nuestra segunda fase del mapa interactivo que estamos desarrollando, tenemos 14 indicadores adicionales que hemos venido recopilando de diversas fuentes, entre ellas fuente CETEC, que es la que se encarga de estar analizando cuál es el avance que guardan los estados a nivel nacional de la implementación de la reforma penal, y que nos va a servir a nosotros de base para saber por dónde iniciar, además de otros indicadores como pueden ser los tipos de delitos, la cantidad de delitos cometidos a nivel estatal, dónde son los estados donde más se cometen delitos y de qué tipo, ¿no? Por ejemplo, solamente por ver uno, hay un mapa que nos muestra la cantidad de delitos graves. Y en este mapa lo que podemos apreciar es la cantidad de delitos graves por circuito judicial, igual de mayor a menor, ¿no? Lo que nos va a servir, al final de cuentas, la medición de estos indicadores es por dónde iniciar. Si nos decidimos iniciar por aquellos circuitos judiciales en donde haya mayor delitos, menor delitos, mayor delitos graves, menor cantidad de delitos graves, donde haya mayor disponibilidad de inmuebles, menor disponibilidad de inmuebles, es decir, serán decisiones que se tomen en su conjunto por las autoridades del Poder Judicial de la Federación, pero por lo menos forman nuestra base sustentable para poder tomar una decisión. Asimismo, podemos tomar un comparativo de ciertos indicadores y podemos comparar hasta 4 indicadores diferentes para poder comparar en tiempo real cómo se están comportando estas variables y poder tomar también una decisión con apego a mayor información. Finalmente, en una tercera fase de desarrollo de esta herramienta tecnológica, estamos considerando que cargar la información que se tenga en los repositorios de información y que provenga de las diferentes áreas que alimenten este repositorio y que provengan de las actividades que se vengan realizando en apego, digamos, a la implementación de la reforma penal. Es así como este mapa interactivo de indicadores será complementado con el sistema de seguimiento de la implementación de las reformas, el cual aprovecha la oportunidad nuevamente para agradecer y reconocer a la Dirección General de Tecnologías de la Información, al licenciado Juan José García Mora y a su equipo de trabajo por su participación y apoyo que nos brindaron para la realización exitosa de este proyecto, mismo que a continuación mi compañero el doctor Marcos Cantero, secretario técnico de Planeación y Evaluación, procederá a presentar. Doctor Marcos, te cedo la palabra. El mapa interactivo, la idea es que esté, como lo decía el maestro Cedillo, ligado con este segundo sistema de seguimiento de implementación a las reformas, cuyo objetivo es contar con una herramienta tecnológica que nos permita dar el seguimiento a todas aquellas acciones que con objeto de la implementación de las reformas de juicio de amparo, derechos humanos y penal, lleven a cabo las áreas del Consejo de la Judicatura Federal.
El beneficio que esperamos de esta herramienta, en primer lugar, y creo que la más importante, es la participación, compromiso y cooperación activa entre las áreas participantes en la implementación de las reformas, identificar aquellos focos de control donde se puedan evitar rezagos o impedimentos para realizar dichas actividades, tener tableros de control que permitan un diagnóstico de situaciones en tiempo real o lo más real posible, y con todo esto poder tener información para toma de decisiones por las áreas que así deban de hacerlo. El universo de atención de esta herramienta es el de las 3 reformas: juicio de amparo, derechos humanos, penal, en cada uno de sus ejes: planeación, capacitación, difusión, reorganización institucional, equipamiento tecnológico e infraestructura, programación y presupuesto, y evaluación y seguimiento mismo. Dentro de este mismo universo estarán contempladas todas y cada una de las actividades que se realicen desde la misma planeación, desde este momento, hasta que iniciemos con el primer circuito, y aún después continuemos con el resto de los circuitos, y en la evaluación que ya se tenga durante la operación de la reforma penal. El sistema cuenta con varios módulos. El primero de ellos es el de proyectos. Cuenta con catálogos, un migrador, una parte de seguimiento y un módulo de reportes y otro de dashboards. En el módulo de catálogos nos va a permitir administrar el sistema, las áreas, las reformas. Está pensado, digamos, que si hubiera necesidad de dar seguimiento a alguna otra reforma, a algún otro proyecto estratégico, pueda servir este mismo sistema. Se administra a partir de estos catálogos, las funciones de las áreas, los responsables de cada una de las actividades, de los proyectos, los ejes y los indicadores a los cuales se les quiera dar seguimiento. El módulo de proyectos nos permite hacer la carga de toda la información: proyectos estratégicos, proyectos operativos, actividades, programación, responsables, permite poner ahí observaciones, de tal forma que tengamos toda la planeación cargada en este sistema. Este módulo se puede ligar al otro módulo que comentábamos del migrador, para evitar la doble carga, evitar ahí retrabajos con la información que cuenta la Dirección General de Innovación, Desarrollo Institucional y Planeación. Puede hacerse la migración de los datos y evitar esos tiempos de los servidores públicos que ya tienen una información cargada en un sistema. El siguiente módulo de seguimiento es, ya una vez que se tiene toda la planeación cargada, nos va a permitir hacer el seguimiento por eje, por proyecto estratégico, por área, por proyecto operativo, actividad. Nos muestra la calendarización de todos y cada uno de ellos y permite dar seguimientos a cada una de las actividades en el momento en que se estén dando. En caso de que el seguimiento me concluya la actividad, me permite anexar un documento, una evidencia de que esa actividad fue concluida, de tal forma que quien esté dando el seguimiento, esté tomando decisiones, pueda saber cuál es el estatus real de estos proyectos. Al final, cuando es un hecho de conclusión, nos permite dar seguimiento en cuanto al presupuesto que reportamos que es planeado y lo que realmente se ejerció. Es informativo hasta este momento, y si a esta actividad o este proyecto está contribuyendo con alguno de los indicadores planteados. El módulo de reportes ya tiene algunos reportes ahí precargados. Nos da por área, por eje,
por proyecto estratégico, proyecto operativo, por estatus de proyecto, cuáles son los que están atrasados, cuáles son los que van en tiempo, un módulo de un reporte de presupuesto y por reforma también, ¿no? Podemos ver el avance de cada una de las reformas con todos los proyectos, todas las áreas que contemplen. Finalmente, el módulo de dashboards o tablero de control es un módulo principalmente diseñado para los tomadores de decisiones, que les va a permitir ver también en tiempo real, y cuando digo tiempo real, vamos a depender mucho de la información que estén cargando las áreas, que realmente estén cargando la información de las actividades que se estén haciendo, porque si no se carga en el sistema, pues no está reportado como hecho, pero si ustedes observan, pues permite ir haciendo una especie de zoom en cada uno de los proyectos, a sus actividades, nos muestra el avance planeado contra el avance real reportado, cuándo empezó la actividad, cuándo termina, o cuándo empecé y termina el proyecto, el día de hoy, lo marca ahí con un puntito rojo, nos marca cuándo se dieron los seguimientos, trae semáforos, es decir, es un módulo para toma de decisiones. Identificar aquellas áreas de oportunidad, identificar también aquellas cuestiones que están saliendo bien y saber exactamente cuál es la situación del avance en la implementación de las reformas. Este es el sistema y reiterar el agradecimiento a la Dirección General de Tecnologías de la Información por el compromiso y el servicio que nos ha dado, el trabajo en equipo que hemos realizado con ellos para que se haya logrado esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Marcos Cantero, al maestro Aurelio Cedillo. Ahora procederemos a dar paso a la siguiente mesa, para la cual previamente agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañan en el presidium y desde luego quedan invitados para continuar. Muchas gracias.